Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Dice la Biblia en la carta a los Romanos, capítulo 16, versículo 20. Romanos, capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este versículo contiene una promesa poderosa de parte de Dios, un recordatorio de su autoridad y del futuro de los que pertenecemos o permanecemos fieles a Él. El apóstol Pablo alienta a los creyentes en Roma, la capital del imperio, a confiar en la victoria de Dios sobre el mal, la definitiva victoria de Dios sobre el mal, asegurándoles que el opositor, que el enemigo, Satanás, será derrotado en breve. En este mensaje vamos a estar reflexionando sobre tres aspectos claves que menciona el versículo: el Dios de paz, al que tenemos que conocer cada día; la promesa de aplastar a Satanás, al mal; pero también la gracia del Señor que nos sostiene cada día. Y vamos a comenzar hablando del Dios de paz. La paz como una característica de Dios, también denominado el príncipe de la paz. Esa paz que nadie nos puede dar sino Dios, que va mucho más allá de la tranquilidad, porque significa esa garantía de nuestra reconciliación con Dios. Es decir, que alejados de Dios hay ausencia de paz, pero cuando nos acercamos a Él y nos reconciliamos con Dios, entonces podemos tener la anhelada y esperada paz. Jesús es llamado el príncipe de paz. Él vino a derribar esa barrera del pecado que nos separaba de Dios y que nos impedía, por supuesto, tener esa anhelada paz. Jesús vino para acabar con ese abismo que nos separaba de Dios. ¿Estamos viviendo bajo la paz que Dios nos da, aún en medio de la más feroz batalla espiritual? Todos los días hay una confrontación espiritual que quiere quitarnos lo que Dios nos ha dado, la victoria que Dios nos ha dado. Pero Pablo se refiere a Jesús como el Dios de paz. Y es importante porque el apóstol Pablo estaba siendo perseguido, golpeado, lacerado, encarcelado por el evangelio, por predicar el evangelio. Pero aún así, con el más profundo dolor, él tenía paz en su corazón. Y por eso nos da a conocer al Dios de paz. Paz en medio de la guerra. En un contexto de confrontación espiritual, el Señor es llamado el príncipe de paz, el Dios de paz, la paz que el Señor está entregándonos. El Evangelio de Juan capítulo 16, 33 lo asegura diciendo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aflicción es lo que el Señor nos advierte que tendremos. Son normales en la vida. Todos padecemos de aflicción. Todos estamos en esa permanente confrontación espiritual. Pero Dios nos promete, en medio de esa tormenta, la paz que solamente Él nos puede otorgar. Aquí también la Biblia, en este versículo que leímos al comienzo, nos habla de la promesa de aplastar a Satanás. El cumplimiento de la promesa dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. Desde el principio, Dios prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Y Jesús cumplió esto en la cruz del Calvario, venciendo al pecado y, por supuesto, a Satanás, que cada día quiere engañarnos y alejarnos de Dios. La derrota de Satanás tiene que ver que Cristo ya aseguró esa victoria para todos los creyentes y podemos participar por medio de la fe y la obediencia a Dios. Satanás está derrotado. El Señor lo ha aplastado, lo ha vencido. Eso significa que tendremos siempre esa victoria como una señal en nuestra vida.
¿En qué área de nuestra vida necesitamos experimentar esa victoria? Tal vez sea en medio de hábitos pecaminosos, miedos y dudas. Debemos permitir que aquel que derrotó a las tinieblas en la cruz del Calvario nos ayude a experimentar esa victoria. Ahora, la Biblia también nos dice que el Señor aplastará a Satanás bajo nuestros pies en breve, es decir, muy, pero muy pronto. Este término nos habla del tiempo perfecto de Dios, que aunque enfrentamos pruebas, debemos tener confianza en esa victoria asegurada para nosotros. El versículo identifica a Dios como el Señor de toda gracia que nos sostiene. La gracia. Dependemos de esa gracia del Señor. Dependemos de esa gracia que tenemos de parte de Dios. Que no merecemos su salvación. Que no merecemos ser reconciliados. Pero que esa gracia nos hace beneficiarios de la salvación. La gracia como poder para vencer. La gracia no solamente es ese favor inmerecido, sino también la fuerza divina que nos capacita. La fuerza divina que nos capacita para la gran victoria que tenemos de parte de Dios. Esa batalla está garantizada para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús. Romanos 16:20 nos asegura que aunque enfrentemos luchas espirituales, tenemos la victoria de Dios, la victoria del príncipe de paz, la victoria sobre las tinieblas, sobre la oscuridad, sobre el pecado, sobre la iniquidad, sobre las maldiciones, sobre la enfermedad, sobre la muerte. Estamos confiando en esa paz de Dios en medio de las batallas. Debemos confiar plenamente en el respaldo absoluto de Dios sobre nuestras vidas. Necesitamos paz. Necesitamos de esa intervención de Dios. Hay un enemigo que está atormentándonos, que viene para robar, matar y destruir de manera permanente. No nos da tregua quizás, pero debemos confiar en la paz de Dios. Debemos confiar en la protección, el cuidado, la dirección de Dios. Tendremos aflicciones, como lo dijimos en medio de este mensaje, pero el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Ese sufrimiento, ese dolor, ese suplicio no es para siempre, va a tener un fin. Y ese fin por la gracia, por la fidelidad, por la misericordia de Dios. Vamos a hablar con Dios en esta mañana. Vamos a referirnos a Él. Vamos a pedirle que nos ayude a experimentar esa paz que solamente Él nos puede dar. Oremos al Señor. Si tiene la oportunidad de cerrar los ojos conmigo, hágalo. Si está conduciendo o está en sus labores cotidianas, no se preocupe. De corazón, haga la oración. Pero si puede cerrar sus ojos para que podamos experimentar esa paz de Dios, hágalo por favor. Y hablemos con Dios. Padre Celestial, si hay algo que necesitamos en este momento, es paz. Esa paz que tu palabra describe como que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que necesitamos para que podamos estar confiados en esa victoria. El Dios de paz. Estás pasando por muchas tormentas, necesidades y angustias. Confía en el Dios de paz, que ya nos dio la victoria, que ya nos da la oportunidad de ser hijos de Dios. Dígale: Señor, permíteme experimentar esa paz. Esa paz en medio de la guerra. Esa paz en medio de la confrontación. Dígale desde su corazón al Señor: tú eres mi paz, tú eres mi fortaleza, tú eres mi guianza, tú eres el que me guarda. Danos esa paz, Dios. Dale a cada uno de nuestros oyentes esa paz en su corazón. Con cada versículo, con cada estudio, con cada alabanza, se pueda experimentar esa anhelada paz que cada uno anhela y desea. Venga esa paz. Esa paz que viene de tu presencia. Esa paz que nos da la confianza que un día va a terminar la aflicción, que un día va a terminar la angustia, que un día va a terminar esa desesperación. Señor, trae paz. Señor, trae paz y bendición. Que venga tu gloria, que venga tu poder. Yo te pido por cada familia, Señor, cada familia que está experimentando esa angustia, quizás la enfermedad, quizás
una necesidad apremiante, quizás una situación laboral, económica, matrimonial, de salud. Dígale, Señor, dale paz a mi corazón. Viene la ansiedad y nos trae desespero. Venga esa paz sobre cada corazón, Señor. Venga esa paz sobre cada vida. Venga esa paz ahora mismo, Señor. Dígale, Señor, permíteme experimentar esa confianza. No pienses en el tormento de las preocupaciones y la angustia que hay en el corazón. Piensa en el Dios de paz, que nos da la confianza, que en medio de ese problema, su poder interviene para glorificarse. Ahora, en esta oración, dígale usted a Dios lo que Él quiere que haga. Ayúdame, Señor. Pídale al Señor ayuda con esos hijos. Pídele al Señor ayuda en ese trabajo, con ese negocio, con ese proyecto, con ese hogar que parece desquebrajarse. Dígale, Señor, dame de esa paz. Mi corazón anhela, desea y necesita urgentemente esa paz. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén.